lavarme la piel con gasolina. La puesta a punto es mi fuerte, pero tu nena estás para comerte. Miau. Y aquí estamos, Monchi Álvarez, en una buena tarde en la que pues hablamos de muchas cosas. Claro, arranca el coche, pruebe a ver. A ver. No, mire, nada. Es el Delco. No da ni señal, nada. Va a ser el Delco. No, por si cuando acaso. está así es la batería, Monchi La Álvarez. batería, Claro, pero hombre. si la cambiamos ¿hace cuánto? Sí, no, pero esto, ¿cómo se llama? El que La noche recarga fría. la batería, esto que es tan caro siempre. Las pinzas. No. El arrancador. No, el que regula y el que va manteniendo la carga de la batería. No lo sabemos ahora, no nos viene. Ya nos vendrá. Es un señor que viene. Es cari- pero estoy pensando yo. Igual está suele hablando de ser un carísimo. señor. Rafa Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, se les da Alejandro. bien hablar de motor, pero claro, con gente que sabe. Que sabe, claro. Por eso Eso estamos es. aquí escuchando. Sí. Bueno, en la Carburopedia estamos, historia del automóvil, bueno, en España y en el mundo, y hoy vamos a observar, vamos a prestar atención, bueno, pues a un fabricante de coches del que sabemos mucho y tenemos muy cerca. Ujú. De un fabricante que fabrica en Valladolid y en Valencia, Sí. y que en 1987 revolucionó el mercado. Como buen francés nos enseñó que las revoluciones hay que hacerlas desde abajo. Vive la France. E inventó o mezcló el lujo con el coche más pequeño de su gama, con el Renault 5. Y creó desde el Renault 5 la serie Baccarat. Decía yo... O sea, pensaba yo ayer preparando esto Pero que... esas eran unas muchachas que cantaban, ¿no? Eran unas muchachas que cantaban, y es en Francia una gama de cristalería de alta cristalería muy importante también. Y es un juego de cartas también, es algo parecido si lo diré ahora, no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí. ¿Por qué están los guionistas? Sí. ¿Por qué se cogen vacaciones cuando más se necesita? Alternador. Se me está viniendo el alternador y se me fue alternador, ¿ves? el alternador. Claro, el alternador, que es El alternador, que es un señor que es sale un mucho. señor que claro, que va y viene mucho y luego es un... va a jugar a las cartas y luego se le olvidan las y luego cosas. es una Creo cosa, que lo vi por Cimato. y luego es alguna una vez. cosa que suele fallar en los coches casi siempre. Pues no lo pusiste en el artículo ese que te leí el otro día. El chaval escribe muy bien, me tocó la patata el otro día. Sí. Bueno, ahí estamos. Entonces, Renault. Pasa Renault. Renault en 1987 cogió los dos modelos más altos del Renault 5, el GTS y el GTX, y les metió todo lo que se podía meter en un coche, o todo lo que se les ocurrió. Desde tapicería de cuero, pasando por un portatrajes en el maletero. Portatrajes. Un portatrajes en el maletero. Yo siempre... ¿En el Renault yo solo, 5? Pero en el R5 era todo el maletero. Bueno, venía debajo de la bandeja, era una Sí, especie de sí. bolsa. Pero sería un traje para Joselito, porque Ajá. el Renault 5... Era un traje de la talla 36. Claro, sí. venía preparado para poderlo doblar y que no se arrugue. Exactamente, era una bolsa debajo de la bandeja. Bien. Que venía, Sí. venía con su cremallera, tú metías el traje plano allí. Oh, todos los Baccarat tienen ese, el Renault 25 también tiene ese portatrajes, que va a ser el coche de portada en la próxima 13-14, el Renault 25 Baccarat. Muy bien. Y yo me imagino en 1987 al protagonista de Wall Street con su Dynatac, como Sí, decía el otro día sí. Jessica Gómez, que la Ajá, escucho. sí. Escucho la Muy buena bien. tarde, vosotros no sé, Muy pero yo la bien, escucho. Rafa. Michael Douglas. Nosotros a veces. Yo me lo imagino cerrando tratos desde un R5 Baccarat con su traje guardado en el maletero. Sería una cosa Sí. impresionante. Y era un Costaba coche más o menos. muy bueno para los rallies. Este no lo sé, pero El Renault 5 es un coche muy bueno para los rallies, sí. Claro. Tiene una versión, el Renault 5 Copa Turbo, que con el motor tipo Sierra, con hasta 120 caballos llegó a tener, que iba muy bien. Y es un coche muy preparable, además. ¿Tipo Sierra por aquel modelo de Ford o por, No, por la forma de algo, de los cilindros? Es el tipo de motor de Renault. Aquí en España se llamó tipo Sierra, en Francia se llamaba Cléon-Fonté. Ajá. Es el... Siempre más bonito en Francia. Sí, ¿se da mucho cuenta? mejor, hombre, Cléon claro. Fonté. La verdad que sí. ¿Cómo decir patata y pon de terre? Nada. No hay color. No hay color. Nos se puede gana. comparar.
La historia de la patata es otra historia muy bonita. Lo que pasa es que, bueno, no viene Pero al tiene caso. que ver con el R5. No tiene que ver con los coches, pero es una historia muy bonita. Cómo la gente del pueblo no la quería comer y pusieron guardias a cuidarla por las noches para que entraran a robarlas. Claro. Fue como si fuera algo importante. Ajá. Pero bueno, ideas revolucionarias de los franceses. Sí, sí. Eso, Renault cambió de motores a mediados de los años 60, si no me equivoco. Aquí Juanma nos corregirá el dato para la semana que viene, supongo. Un abrazo, Juanma. Creo que es mediados de los 50. No te lo tomes tan en serio, hombre. Que... Mediados de los 50. Juanma Sí. también es alternador. Sí. Hasta No, señor. entonces... Está escuchándonos, hoy sé que nos está escuchando. La semana abrazo. pasada la corrección no la escuchó, Sí. la escuchó en diferido, pero bueno, Muy hoy sí bien. que nos está escuchando en directo. Hasta los años mediados de los 50, el motor predominante en Renault era el Ventux, Ujú. que tenía 3 apoyos de cigüeñal, un motor que daba ciertos problemas Sí. de cigüeñal Ajá. precisamente por eso. Había cigüeñales que se partían y otra revolución de Renault fue meterle 5 apoyos al cigüeñal en el motor siguiente. Sí. Y ese es el Que tipo... el cigüeñal no es una colonia de cigüeñas. Sí. No, el Aunque lo parezca por el nombre. El cigüeñal es una parte del motor que tiene es la que mueve los pistones. En los coches antiguos, en los libros antiguos de coches Sí. que estoy repasando últimamente, lo llaman berbiquí. Ah, claro, como el berbiquí, es parecido, ¿no? Es algo parecido por su forma, sí. Y lo llaman berbiquí. Y es eso, es quien da el giro quien transmite el giro del motor, Ujú. o sea, hostia. Perdón. No te preocupes, no se preocupe, que está Es que- aquí haciendo memoria. Quien transmite el giro a los pistones. Eso es que le sacamos el guión Ya constantemente lo sé. a Rafa Martínez. Estamos para eso. Y lo metemos en unos líos tremendos. Por contrato a mí me pone, hay que sacar del guión de vez en cuando a los invitados. Bueno, ahí estamos. Pues eso, después del R5, Ujú. de aquella revolución, ya volvieron a algo más normal. Y no era excesivo, mire que a mí el R5 me gustó muchísimo y ha sido un coche Es que ha guapísimo resultado ese coche. muy bueno en muchos aspectos, pero no podía resultar excesivo un coche pequeño como el R5, compacto, con tanto lujo, porque claro, eso yo me lo imagino en un Renault, en una berlina, como, Pues no sé si como sería el Renault Laguna, por ejemplo, o el R21. No sé si sería excesivo, Y pero ahí sí que lo puedo ver más justificado. Pero bueno, en cualquier Pero caso ahora- fue una ahora- decisión corporativa de Renault que le salió muy bien. y ahora existe el DS3 Claro, en claro, Citroën, claro. por ejemplo. Ujú. Es una idea parecida a los DS en el momento actual, Ujú. pero 30 años antes. Sí, sí. Mm, Versión de lujo. Exactamente, de un coche, en lugar de sacarlo Claro, de la marca, claro. lo mantuvieron como una gama dentro de la marca. Sí. Y tenía la ventaja de que tenías todo lo que podías tener en un coche, más equipamiento incluso que el de un Mercedes 190, Pero no tan caro como a esos... mitad de precio de un Mercedes como 190. Por esos- más o menos como esas un- marcas alemanas. Exacto, por más o menos 1,5 millones tenías un Renault 5. Sí. Si no necesitabas más espacio, te llegaba de sobra, con Ujú. 90 caballos Claro. en la versión GTX Ujú. y con dirección asistida en la versión GTX. Esto es otra cosa curiosa. Sí. Los R5 Bacará te obligaban a escoger si querías dirección asistida Ajá. o aire acondicionado, Sí. porque el compresor del aire acondicionado y la bomba de la dirección asistida no entraban en el vano entraban motor las del dos. mismo coche. Entonces, En hoy- Almería, ¿qué elegían? Entonces, y la cosa curiosa... o ibas fresco o te las deseabas para aparcar. Exactamente. Y la cosa curiosa, bueno, la dirección de los Renault siempre fue muy suave, Ajá. incluso sin dirección asistida. Pero, Sí. y la cosa curiosa es que el modelo con aire acondicionado Sí. era el Bacará con el motor más pequeño. Ujú. Y el modelo con dirección asistida Sí. era el Bacará con el motor más grande. Oh, En el pero- Renault 5 pero se ento- montó... Sí. La gama Bacará estaba estructurada con el 1400 GTS de 70 Sí. caballos, Ajá. 72, o con el 1700 GTX. Sí. Entonces, si comprabas el GTS, Ah, tenías aire acondicionado. sí.
Si comprabas el GTX, tenías dirección asistida. Pero ahí tuvieron que tomar una decisión, digamos que por falta de espacio físico, pero una decisión que respecto de lo que eran las proporciones que se necesitaban para que el coche anduviese lo suficiente, es justo la contraria, porque el aire acondicionado... A mí es lo que me resulta curioso. Se nos lleva buena parte de la Normalmente el fuerza del acondicionado- motor para que funcione el compresor, bueno, y demás. Exacto. Y claro, con un motor más pequeño y cuando se encendía el aire acondicionado, aquello iría muy despacito. Hombre, es potencia suficiente para mover los 800 kilos de, Claro. de un Renault 5. Ajá. Pero bueno, sí que tenía que ralentizar al coche Sí. un poquito. Ujú. Eso seguro. Yo hubiera Sí. tomado la decisión al revés. Claro. Pero no sé, O sea, no sé en qué de habría no cogerlo con pensado en aire ese acondicionado, momento. cogerlo con dirección asistida. Hubiera puesto Pero el lo que aire pasa es que, acondicionado claro, en el motor más potente. Pero es que Rafa Martínez, efectivamente, como todos nosotros, vive y vivimos en Asturias, donde el calor no nos preocupa tanto para subirnos al coche, pero como decía Monchi Álvarez, vaya a subirse en Almería a las 2 de la tarde en agosto. a una tapicería de piel, vamos. Desnudo. Claro, efectivamente, baja uno del coche. Si quiere usted depilarse, buen método. Exactamente, sí. Bueno, eso igual era más propio del Sky que del cuero que El del cuero bueno verdadero, no, el cuero ¿eh? bueno. El cuero El cuero te acaricia el la piel. 850 sí que te depilaba, pero Sí, bueno, no, pero sí, el pero R5 Bacará ya... la piel buena es verdad que no se calienta tanto como lo que no es piel. Háblenos de sus experiencias con el cuero desnudo. Fonseca. pero en Andalucía se calienta igual, ¿eh? Sí. Y estoy hablando solamente de coches. Eso esperamos. Sí. El Baccarat. Bueno, pues eso, y en el 88 llegó el 25. El 25 era el tope de gama de la gama Renault en aquella época. En el 88 estrenaba la fase 2, bueno, en el 87 finales estrenaron la fase 2, y en el 88 llegó la versión Baccarat de la fase 2 del R25, combinándolo con los motores V6, y eso, podías tenerlo con turbo o en aspirado, en atmosférico. Sí. Llegaba a tener unos 205 caballos Madre mía. en turbo, Sí. y tenías todo lo que podías tener, hasta un ordenador de a bordo Que para la época era, vamos... con voz claro. iba a decir de locutor de radio, pero más Sí. bien era un poco como el emérito, una cosa así. Pues, Habló así. sí, te A ver, habla- fuerza derecha. sí, es un fuerza poco... no sé si por el acento francés de quien Sí. lo hizo Y o había qué, pero es un había que poquito hablar, gangoso, pero sí. ¿y qué? ¿Se le podían pedir cosas, por ejemplo? No Pon es algo- el coche fantástico. Pon Pero- algo que FM, por ejemplo. No, llegué a leer- que libres. Sí. Llegué a leer una vez un artículo sobre el 25 diciendo que era el coche fantástico y que podías hablar con él, pero no, el coche te habla a ti, pero él a ti no te escucha. ¿no? Es una cosa... vale. yo Bueno, te- eso yo- pasa mucho. Sí, hay mucha gente así, ¿eh? Sí, yo Sí, conozco sí. unos cuantos. Hay gente que habla, pero que escucha Hasta muy la poco. familia tengo algunos. Sí. Pues ya le puede decir, sin que sepan por qué, le puede decir... Ya, ¿Qué? es el ¡Hombre! el R25. 25, Sí. ¿qué tal? Claro. No, normalmente lo que te dice según lo arrancas, bueno, si le tocas un botoncito te dice Sí. los sistemas que están bajo control funcionan correctamente. ¿Dónde Eso es lo va? que te, Juanca. eso es lo que te viene a decir, más o menos. Juanca. Te digo yo que es exactamente igual. Yo creo que lo grabó él en otra vida paralela. Bueno. Después del R25 llegó el sustituto del Renault 5, llegó el Renault Clio, Sí. y con él llegó otro Baccarat pequeño. En el Renault 5, en el Renault Clio además añadieron la posibilidad de tener techo corredizo, y en ese mismo año llegó también... Qué guapo Asturias en febrero y marzo. Techo corredizo. No. Bueno, ya podías tener aire acondicionado. Sí, Podías y tener aire acondicionado. para y- olvidárselo abierto ni le cuento, ¿eh? Porque de aquella los coches no se cerraban Ya. solos. No. Además, creo recordar, no Ahora lo apunté, pero creo recordar que era manual este techo corredizo. Ahora tampoco, pero bueno, tienen algún sistema que si usted le da el botón y funciona, pues se cierra todo el coche. Sí que es verdad que desde incluso el R5, Sí. los Baccarat ya tenían mando a distancia por infrarrojos, que es una cosa que a mí me resultó curiosa. Yo no lo sabía hasta que empecé a preparar esto, sinceramente. Yo pensaba que el R5 no, pero sí, incluso el R5, comprobado por unos folletos que me dejó el dueño del coche Ajá, sí.
El dueño del coche que vamos a poner en la segunda revista Muy bien. del R25 Sí, sí. conserva los folletos de toda la gama Bacará. Y comprobado por el folleto del Renault 5 Bacará, tiene cierre centralizado con telemando. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué nivel, qué nivel? A ver, hablemos un poquito de la 1314, porque si sale en unos días habrá que contar algo, ¿no? Pues esperemos que salga pronto. Vamos con un Gran revista, por Vamos cierto. con un poquitín de retraso Sí. porque andamos un poco pillados de tiempo por Ajá. motivos personales, Sí. pero estamos ya con todo preparado. Fotos hechas del Renault 25 Bacará, preciosas por todo Gijón, además, Muy bien. incluso encima de Villa, Oh, que sé que a Monchi le presta. Qué bien, qué bien. Y a mí también me prestó hacer fotos por mi Gijón del alma Muy bien. con aquel pedazo de coche. Sí, y además creo que es un Renault 5 Bacarat. Es un 25, un el 25 Renault Bacará. 25. Es un 25 ¿Negro? Bacará. Es el color cereza, creo que Ajá, se llama ahora cereza. mismo. Es Bien. un color, una especie de color granate. Un Burdeos oscuro. Exactamente. Por ahí, bien. bien. es picota. Y Es un color muy agradecido cuando está limpio. Javi lo trae impecable Pero dura- siempre. dura limpio es un muy poco, coche que claro. parece que Bueno, lo acaba pues de que lo sacar del aparque- que concesionario. lo aparque encima Villa. Claro. No, lo guarda en su garaje en Avilés, bien bien, guardadito. Bien. Junto a otro R21 Bacará que también tiene, que es otro modelo Sí. de la misma gama. El 25 es un V6 atmosférico el que tiene, pero acaba de ponerle las llantas BBS del turbo, porque el turbo llevaba unas llantas específicas, unas BBS de estas similares a las que todo el mundo pone a todos los Volkswagen Golf Sí. de los años 80, Ujú. pero estas son Que era específicas de Renault. un coche de pijos, ¿no? Un día tenemos que hablar. Coches de tenemos que hacer un especial coches Sí. de pijos. Y no, y coches de El Polo. y coches de currantes también. El Ford Fiesta Blanco. El Ford Fiesta Blanco. O coches de, claro. Que iban los hombres G en un Sí, Ford Fiesta sí. Blanco, O ¿no? coches de currantes también. También. El Pero, Mirafiori. pero ¿qué empezamos? ¿Por pijos o por currantes? O hacemos un mix. O hacemos un mix también. Hacemos una comparativa, coche de pijos contra coche de currantes. Eso es, muy bien. Serán siempre más divertidos los coches de currantes, porque por otra Y mucho parte mejores. son los que te enseñan a buscarte la vida, porque claro, los otros siempre funcionan, pero cuando no funcionan, ¿qué? Son una mierda. ¿Cómo sales de esa? En cambio, si has tenido un coche de currantes, pues ya te pasaron Claro. cosas, seguro, ¿eh? Que tuviste que resolver y que tuviste que solucionar, como con Rafa Martínez, al que le hacemos resolver un montón de problemas en el directo, porque nada nos gusta más que nos hablen de la historia de los automóviles y nada nos gusta más que, bueno, pues que hablar con quienes más saben. La 1314, ¿cómo la conseguimos cuando ya esté editada la próxima semana? Pues en nuestras redes sociales, contactando con nosotros, la enviamos a cualquier sitio con envío gratuito. Muy Y bueno, eso, contactar con nosotros en Carburador Doble, en la 1314 Redacción, en Instagram, o yendo directamente al CIP Avilés y preguntando por cualquiera de nosotros, por Rafa, por Asier, por Diego o por Óscar. Y cualquiera de nosotros, o por la directora del centro, y ella sabrá dónde encontrarnos. La 1314, la revista que sale la próxima semana, en la que vas a saber un montón de cosas sobre la historia de los automóviles, tantas como estamos conociendo en esta Carburopedia con Rafa Martínez cada semana. Rafa, muchas gracias. Muchas veces.